noches, queridos amigos de Fundación Casa de México en España. A nombre de esta institución y de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, queremos darle la más cordial bienvenida. Ella se disculpa de no estar aquí esta noche, justamente está volando de México para Madrid, pero nos estamos encontrando con ella en estos próximos eventos. Como les decía, les quiero dar la más cordial bienvenida a la primera de las 2 mesas que tendrá lugar en nuestras instalaciones en el marco del Festival Eñe 2021. Como todos ustedes saben, Festival Eñe es uno de los encuentros literarios más importantes en el panorama cultural madrileño y también un espacio donde se celebra y estimula la conversación alrededor del libro, de la lectura, de la escritura y, por supuesto, de los lectores. Establecido en 2009, Festival Eñe es un auténtico acontecimiento. Su impacto y su éxito de convocatoria lo han convertido en una cita ineludible para los amantes de la literatura en español. Una cita donde caben todos los acentos, todos los estilos y también todos los espacios que constituyen la extensa y fascinante geografía de nuestra literatura, la literatura escrita en el idioma de Cervantes. Tras casi 2 años penosos pero necesarios de distanciamiento, Festival Eñe ha apostado por el reencuentro, con un programa predominantemente presencial. A este reencuentro lo han llamado las narrativas del amor, y tiene todo el sentido del mundo. Si existe algo que nos ha dado la fuerza suficiente para sobrellevar los momentos más difíciles en los últimos meses, eso ha sido el amor. Y si hay algo que celebrar en el reencuentro con nuestros amigos, compañeros, padres, hijos, tíos, abuelos, sobrinos y pareja, eso, sin duda, también ha sido el amor. En Fundación Casa de México en España hemos querido unirnos a esta fiesta alrededor del amor a los libros, a la lectura, y de esta manera tendremos el honor de albergar 2 citas. El día de hoy, Guadalupe Nettel y Manuel Vilas explorarán la presencia de la intimidad, el erotismo y el amor en una charla titulada El amor en su laberinto. Les damos la más cordial bienvenida a Fundación Casa de México. El día de mañana, los reconocidos Juan Cruz y Juan Villoro compartirán con nosotros su amor por la literatura, pero también por el periodismo, el cine y el fútbol en la charla 2 en la carretera. Nótese, por cierto, el guiño cinematográfico que para ser comprendido en México debería llamarse Un camino para 2. Con su participación en el Festival Eñe, Fundación Casa de México en España refrenda su voluntad de tender puentes entre nuestros 2 países, mediante el diálogo entre escritores y la lectura de sus obras. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y los esperamos también a la cita de mañana con el Festival Eñe. Muchísimas gracias y le doy la palabra a nuestros fantásticos invitados de esta noche. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí en Casa de México, como en todas las casas donde el español reina, pues yo creo que uno se siente, ¿no?, en su casa. Esta es la casa de todos. Y qué mejor lugar para tener uno de esos encuentros de Eñe de los que hablábamos en los primeros días, de un pie a cada lado del Atlántico, ¿no? Y aquí con nosotros, pues Manuel Vilas y Guadalupe Nettel vamos a charlar sobre el amor. Debo decir, además, que en sus últimas novelas, tanto en La hija única como Los besos, que yo me he traído, estos son mis ejemplares que consté, me han hecho un gran favor porque, a ver, en la literatura siempre está el amor. O sea, donde hay un texto que no, de alguna manera, alguna forma de amor no esté presente, ¿no? Pues es muy difícil. Pero es verdad que parece que estaban esperando por el festival, por mi festival en ese sentido, porque sus 2 novelas están centradas en el amor. Es decir, son historias y reflexiones. Todo el universo es el universo amoroso. 100%. Y me parece que en ese sentido, bueno, no solamente eso les ponía en común, sino que eran novelas perfectas para este festival, ¿no? Era una aproximación plenamente de narrativa del amor.
No sé si queréis empezar, porque ya sabéis que podéis conversar vosotros, ¿no? Como queráis, pero queréis empezar un poco por ese origen de por qué esta novela en estos tiempos donde el amor es, como parece un corrido de estos mexicanos, ¿no? El amor es el rey. Guadalupe, si quieres empezar, o Manuel. Guadalupe, por la canción. No, Bueno, muchísimas gracias por la invitación, también a la Casa de México y a ustedes por haber venido. Yo estoy encantada de estar aquí. Después de la pandemia es el primer viaje que hago cruzando el Atlántico, así que estoy muy contenta de reencontrarme con mis lectores y con mis amigos y con mis colegas. Para contestar a tu pregunta, creo que tienes toda la razón. En realidad nunca lo había visto de esa manera, pero porque esta es una historia acerca de un embarazo muy difícil. Está basada en la vida de una amiga muy querida, muy cercana, y cómo a la que le dicen que su hija se va a morir primero y después que no se va a morir, pero que no va a poder ver, ni oír, ni nunca pensar, ni hacer nada, ¿no? Entonces es la historia de una mujer que se ve frente a un abismo que no tiene ni idea de cómo va a poder cruzar. Y es justamente eso, el sentimiento de amor que van haciendo muy poco a poco por esa niña, que no es la hija que pensaba que iba a tener, ni la hija que había soñado, ni la hija que hubiera querido, sino y tampoco es la hija que le dicen los médicos que va a ser, tampoco es esta niña que le plantaron enfrente como si fuera un paquete, un bulto, sino es un ser que tiene otra manera de comunicarse, otra manera de existir, un bebé, pero muy distinto a los otros bebés. Y entonces, poco a poco va surgiendo en ella, se habla, ¿no?, de las endorfinas que crecen poco a poco, que se desarrollan en las madres, de todas estas hormonas que hacen que uno se vincule, y va haciendo todo este pequeño amor que va creciendo como una plantita en un entorno muy oscuro, muy frío, muy poco alentador, lo que la va a sostener y lo que va a hacer que llegue a conocer a su hija y que llegue a estar contenta, a estar feliz en esa situación, a sentirse plena, ¿no?, el amor que va a ir descubriendo. Y también es una historia de pareja, porque esto no lo atraviesa sola, lo atraviesa junto con su compañero, que va, y hay miles de fricciones, obviamente, entre ellos. Es una historia de amor de madres e hijas también, y de amor de esto que últimamente se ha dado por llamar la sororidad, que es estos lazos que nos unen a las mujeres y que es una solidaridad que realmente no tiene límites, ¿no?, que puede hacer que se muevan montañas, que se mueva el sol y las otras estrellas, como decía Dante, hablando justamente del amor. Pues yo estaba pensando que llevo con la palabra amor colgando desde hace mucho tiempo, porque sí, ahora recuerdo, me ha venido a la cabeza que cuando antologué, la primera vez que hice una antología de mi poesía, una poesía reunida, se llamaba Amor, ¿no? Se titulaba Amor, ¿no? Cosa que también tiene valor, ¿no?, titular, poner ese título, ¿no? Y ahora esa antología se ha traducido al italiano y se ha mantenido el título Amor, pero en español, además. No lo han puesto en italiano, ¿no? Y de modo que, y ahora estaba pensando también que en mis anteriores novelas, antes de los besos, Ordesa y Alegría eran amor también, esta es amor también, pues, por consiguiente se podría decir que soy un profesional del amor. Pues sí. Soy un profesional del amor. En este contexto nadie te va a malinterpretar. No, un profesional del amor, un profesional literario, un profesional literario del tema del amor, ¿no?
claro, de creer en algo, ¿en qué vas a creer en esta vida si no es en el amor, ¿no? Parece que está claro. Pero yo creo que probablemente eso todos lo tenemos claro, ¿no? Todos los lectores, de alguna manera, sí sabemos eso, ¿no? Yo creo que la función de la literatura muchas veces no es otra que la de recordar algo que tú ya, como ser humano, instintivamente sabes, ¿no? El prodigio de la literatura está simplemente en recordarlo de una manera extensiva, de una manera desarrollada, minuciosa, precisa, compleja, pero básicamente la idea de que el amor es el tema importante de la vida uno ya lo lleva de serie, ¿no? Y lo ve en la literatura desarrollado, de ahí que empatice enseguida con ese tema. Yo he tratado el amor entre padres e hijos en Ordesa. En Ordesa era el amor de un hijo hacia sus padres, que era también un libro de duelo. En Alegría era una consecuencia de haber escrito ese libro, porque era el amor de un padre hacia sus hijos, de un padre que fue hijo y se convierte en padre. Y claro, yo me di cuenta de que ese universo del amor que estaba tratando le faltaba un territorio, un continente importante, ¿no? Que era y ya solo averiguar el nombre que tenía ese territorio ya era dificultoso, porque el amor paterno-materno-filial tiene nombre y tiene claridad argumental y tiene un estatus muy evidente, ¿no? Tanto sociológica como filosófica como moralmente, ¿no? El otro territorio al que yo iba ya tiene dificultades hasta la manera de nombrarlo, porque se le dice relaciones sentimentales, se le dice amor romántico, se le dice, tiene ya, o sea, yo como un escritor otra cosa no hace, pero fijarse en las palabras sí hace, ¿no? Sí hace, fijarse, observar las palabras, ¿no? Y esa dificultad para nombrar esas relaciones, de hecho socialmente hay una enorme dificultad para nombrar esas relaciones, ¿no? Ya desde la palabra matrimonio hasta la palabra pareja, hasta la palabra, bueno, pues no sé, el universo léxico que hay en torno a las relaciones amorosas es complejo, ¿no? Bueno, pues entonces, Los besos, que es mi última novela, decidí tratar eso que se llama el amor romántico, el amor sentimental, el amor entre dos seres humanos, el amor erótico. Claro, pero el amor erótico también es un tipo de amor. El amor entre dos seres humanos, y lo hice en medio. Yo quería escribir, antes de que llegara la pandemia y el virus, yo ya tenía intención de escribir una novela de amor, ¿no? Obviamente pensaba escribir una novela de amor en donde no hubiera virus, claro. Pero claro, yo estaba en esas y llegó el virus y entonces estaba yo un día en el confinamiento viendo Casablanca, la famosa película, y hay una escena en Casablanca que fue la que activó la novela y cómo debía entrar el virus en la novela, que es cuando los nazis entran en París y Ingrid Bergman está escuchando la megafonía que anuncia la entrada de los nazis en París y toda conmocionada y asustada mira a Humphrey Bogart y le dice: el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. Entonces a mí eso dije, joder, claro, esto es maravilloso. Es decir, la manera de dejar de escuchar el mundo cuando el mundo es poderosamente triste, angustioso y terrible es con una historia de amor maravillosa entre dos seres humanos, ¿no? Y entonces eso activó la historia de Los besos, que en plena pandemia pues es un hombre y una mujer que se conocen y se enamoran y viven un amor un amor maduro, porque los dos son mayores. Y bueno, viven ese tipo de amor, se cuentan sus vidas, cada uno busca una cosa en la relación y bueno, y lo dejamos ahí porque tampoco claro, quiero sí, contar más cosas. Pero vamos, la historia, la pandemia es un contexto
en donde hay una frase en la novela que a mí me gusta mucho. Yo estaba obsesionado, yo quería una historia en donde los personajes no vieran el telediario. Esto para mí era absolutamente necesario. Entonces, hay un momento que se dice, que el narrador dice, los enamorados no ven el telediario. Yo dije, esto es una religión. Esto es un lugar maravilloso. O sea, digo en ese momento, ahora ya puedes dejar. Bueno, ahora hay gente enganchada con el volcán, pero. Es verdad. Pero las horas que vi yo del telediario cuando la pandemia, que nadie me las va a devolver, en donde no había ninguna progresión. Sí, donde narrativamente. Día tras día era lo mismo. Pero es que, normalmente cuando uno ve algo es que hay una progresión narrativa. Es decir, ha pasado una cosa, al día siguiente veo el telediario porque ha pasado otra, pero no pasaba nada, ¿no? Entonces, ese fue el refugio que yo encontré para una historia de amor, para volverme a ir. Yo necesitaba una cosa. Yo necesitaba, como ser humano, y por eso escribí la novela, volverme a ilusionar con la vida. Porque yo soy un gran vitalista, no un optimista, que es distinto. Yo soy un gran vitalista. Para mí la vida es una cosa maravillosa, es un incendio, es un huracán, es algo hermosísimo, es un poder. Todos los que estamos aquí tenemos el don de estar vivos y esto es una cosa que debemos celebrarla todo el rato, a cada segundo y a cada minuto, este milagro maravilloso y poderosísimo de estar vivo. Entonces, ese milagro me lo estaban corroyendo y me lo estaban angustiando, ¿no? Entonces, el territorio del amor fue como un bálsamo para seguir manteniendo una ilusión por la vida. Bueno, la verdad es que estaba pensando ahora en lo que decías de la vitalidad, y sin desvelar tampoco la novela de Guadalupe, que ahí está, La hija única. Al final tu novela, Guadalupe, también es extraordinariamente vital. O sea, la vida se abre paso con una fuerza, ¿no? Igual que le ha ocurrido a Manuel. No sé si en tu caso también tiene que ver con la circunstancia. El virus no está presente en tu novela, es anterior, ¿no? Pero si hay en ti esa conciencia, ¿no? Sí, es una historia que tiene que ver con la incertidumbre, que es como una lección que aprendimos durante la pandemia. Solo que mi amiga y todos los personajes que están en este libro lo aprendieron antes, ¿no? Como por anticipado. Pero a mí me gustaba mucho esa idea de contradecir lo que todo mundo quiere creer siempre, que hay cosas seguras, ¿no? Que después de los 9 meses nace un bebé, que después de, no sé, de sembrar una semilla y que crece una planta va a salir un fruto, o sea, que después de la tarde viene la noche, y estamos como muy aferrados a ese tipo de certezas. Necesitamos certezas en nuestra vida. Y esta es la historia de gente que vive sin certezas, porque todas las certezas que creen tener se van contradiciendo una tras otra. Entonces aprenden a vivir en el presente, bueno, hoy estamos bien, hoy Inés respira, hoy estamos unidos y el mundo sigue en pie. Y era más o menos eso lo que sentíamos, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, no sabemos hacia dónde va a ir esto, pero hoy estamos bien. Y esa es la única certeza real, la del instante. Entonces, para mí era importante hablar de esto. Creo que era uno de los temas que más me inspiraban. Pero también pienso en una frase que dijo un día un neonatólogo acerca de los niños que nacen. Él me dijo, es muy, muy raro porque a veces nacen niños que están en perfecto estado de salud y es como si no quisieran estar en el mundo. Se van y no hay manera de detenerlos. O sea, por más que tengamos el hospital a nuestra disposición, no los podemos detener. Y hay niños como esta que están totalmente, pues no sé, destinados a no sobrevivir y que se aferran a la vida. Y entonces a mí yo me preguntaba, ¿por qué alguien que nunca ha vivido se aferra a la vida? ¿Por
¿por qué nos podemos querer aferrar si ni siquiera sabemos lo que es? O sea, que se aferre Manuel o que me aferre yo o tú me parece mucho más comprensible. Tenemos gente querida, hemos disfrutado, gozado, sabemos de qué va ese huracán que él menciona, pero alguien que no. Y lo mismo se puede ver en todos los seres vivos, ¿no? En los animales, en las plantas. Hay como un movimiento hacia eso, como si supiéramos que hay algo maravilloso esperando y que no se pudiera frenar. De hecho, Manuel, en esta novela, igual que en otras anteriores, esa explosión de vida, que es como un poco, como casi un romántico, que se ve que ya eres un romántico, pero un romántico histórico, siempre está también muy presente en la naturaleza que te rodea en cada momento, ¿no? En este caso es la Sierra de Madrid, ¿no? A donde el personaje se va para no ver el telediario, entre otras cosas, así no tiene cobertura, no nada. Y el mundo natural va respondiendo o va siendo espejo también de lo que le pasa al protagonista. Sí, huye de se va, está prejubilado y se va a la Sierra de Madrid porque su sindicato le ha dicho que se vaya a descansar allí y allí es donde le coge el confinamiento en una cabaña de residencia vacacional que tiene el sindicato de la enseñanza para el que trabaja, en donde estaba afiliado. Ahí le coge el confinamiento, se lleva 2 libros, se lleva la Biblia y el Quijote. La Biblia no la lee, el Quijote sí. Es muy gracioso porque claro, yo pensaba, eso era una ironía, porque yo dije, va, pues que se lleve 2 libros, ¿no? Pero digo, ¿qué libros te llevas tú al fin del mundo, no? O a un sitio así. Digo, la Biblia y el Quijote, ¿no? Pero la Biblia, menuda pereza ponerse a leer la Biblia, ¿no? Pero el Quijote sí. Entonces, por exclusión, claro, el hecho de que no se lea la Biblia ya significa... Yo no había caído en eso. Entonces un lector me dijo, es que la exclusión de que no se lea la Biblia ya significa cosas, ¿no? Eso no me había dado cuenta. Entonces va a comprar, tiene que ir a comprar a la tienda del pueblo y allí va a comprar comida y la atiende una tendera que se llama Montserrat, como tú. Sí, sí. De eso vamos a hablar ahora. Y la ve, y yo quería que hubiera un milagro. Un milagro. Y se enamora. A primera vista. El amor a primera vista. Yo pregunté mucho, a ver, amigos y gente y conocidos si creían en el amor a primera vista. Oye, es increíble, la gente cree en el amor a primera vista. Y dice que es increíble porque es un escritor muy mentiroso. No. Tú no creías en el amor a primera vista. A ver, un psicólogo te dirá que es una ilusión y un psiquiatra también y tal, pero un caballero andante cree en el amor a primera vista. Pero el amor a primera vista es muy misterioso porque es como una especie de fe. De fe no es una gran fe, es una fe más bien humilde, de pensar que hay alguien en este mundo esperándote y que en algún momento de tu vida te vas... Oye, por cierto, que el otro día me dijo un antropólogo, me dijo que lo del amor a primera vista tiene una explicación... Bueno, me estoy extendiendo, bueno. No, tranquila. Que resulta, el amor a primera vista tiene que ver con... a ver, en el origen nuestro de Sapiens formábamos tribus de 30 o 40 personas, ¿no? Más o menos, íbamos por ahí dando vueltas, pero íbamos 30 o 40, ¿no? y de esos 30 o 40, pues nada, se mezclaron con otros 30 o 40, y en fin, ya estamos aquí. Pero de vez en cuando, 2 de esos 30 o 40 se encuentran, ¿no? Y entonces se produce una especie de energía mágica en esos 2 que se han encontrado y que pertenecen, sus ancestros estaban en ese grupo de 30 o 40. Y eso explica el amor a primera vista. Encontrarse, no fastidies. Sí, eso me dijo no lo sé. Porque eso me dijeron, ¿no? A mí me parece una idea maravillosa. Sí. Yo había escuchado lo mismo antes con esta gente que cree en la reencarnación y que te dice, no, me enamoré porque hace cientos de años ya nos habíamos encontrado, siempre en el antiguo Egipto se suelen encontrar. Ya, pero esta es la idea de que tú ves a alguien y en ese alguien está de repente codificado la explicación de tu vida, el misterio de tu vida, y en ese alguien hay un proyecto de futuro que te va a
a convertir en el ser más feliz y lleno de belleza del mundo, ¿no? Es una fe estúpida y absurda, como todas las de los seres humanos. Pero él se la cree, él se la cree. Él se cree eso, ¿no? Y en la creencia es feliz, en la creencia es feliz. Claro, luego lee Don Quijote y dice, aquí además hay otro como yo, que le pasó lo mismo que a mí, por tanto ya no soy solo uno, sino que somos dos, ¿no? Lo cual ya empieza a ser, ya son dos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empieza una... ella se fija en él también, como está la pandemia, a mí me sirvió lo de la pandemia para que se cambiaran los móviles, para que él, claro, podía pedir comida por WhatsApp, entonces él se lleva el WhatsApp de ella y empieza a pedirle comida. Ella, que lo ve, que ya ve que es un hombre, en fin, que requiere algún tipo de auxilio y de ayuda, lo ve muy desvalido, ella es enérgica, lo ve desvalido y entonces él además se engaña a sí mismo, porque él le manda un mensaje pidiéndole comida, pero se engaña a sí mismo, oculta que eso se dice, se oculta a sí mismo que y de repente ella se planta en la casa trayéndole comida y tal, porque claro, eso se podría hacer. Y a partir de ahí empiezan a hablar de sus vidas. A mí había una cosa que me parece muy maravillosa, Los amores maduros, porque es una novela sobre enamorados maduros. La novela se abre con una cita de Franco Battiato, que yo soy muy fan de Franco Battiato, donde dice los deseos no envejecen a pesar de la edad, es de la Estación de los Amores. Sí. Hay una cosa en los enamorados maduros, o sea, gente de 50 para arriba que se enamoran, y es que tienen que contarle la vida a la persona de la que se han enamorado. Claro, porque si tú te enamoras con 50 años de alguien, o 60, el que se ha enamorado dice, bueno, ¿y tú qué demonios hacías antes, ¿no? Algo hay que decir, ¿no? O sea, no puede ser no decir nada. Podría ser maravilloso no decir nada, pero bueno, hasta ahí no se me ocurrió, ¿no? Entonces, pero me di cuenta, hay algo maravilloso en tener que... Porque normalmente la gente que tiene más de 50, vamos a poner 50 años por decir una edad, no se está contando a sí mismo su propia vida todo el santo día, ¿no? Pero claro, si se enamora de alguien, tiene la necesidad de contarle su vida a ese alguien. Y en esa necesidad está también metida otra necesidad, que es la de construir un sentido a tu propia vida, porque tú cuando vives no estás pensando si tu vida tiene un sentido, vas viviendo, pero cuando la vas a narrar a alguien... La relatas. Cuando tú la relatas, y Montserrat, porque Montserrat, la personaje femenino, le cuenta su vida, porque él oculta mucho su vida, pero ella no, ella cuenta su vida. Claro, al contar su vida tiene que hacer un ejercicio de coherencia y dotar a algo informe, como es la vida de un ser humano, que es muy informe, dotarlo de forma, de existencia, de sentido, de finalidad, y además ofrecer un punto de vista, que es lo que hacen los seres humanos cuando cuentan su vida, más o menos aceptable y que sea beneficioso para el que narra su vida, ¿no? Claro, para quedar bien, ¿no? Bueno, y a partir de ahí empiezan una relación que es muy erótica, porque es carnal, él se obsesiona, él es muy adicto al enamoramiento, como tanta gente en este mundo. Tengo aquí apuntado, no las voy a leer, porque tengo apuntado, lo que pasa es que son nombres muy jodidos de decir, porque son todos técnicos. Todas las sustancias químicas que tengo todas apuntadas, ¿eh? Me las sé, pero no me las he aprendido de memoria. O sea, las tengo, si alguien se las puedo decir luego. Todas las sustancias, todas las hormonas que segrega el cerebro en el enamoramiento, ¿no? Entonces él está en la cúspide de ese enamoramiento y está en un erotismo, viviendo un erotismo muy apasionado. También quiere un erotismo muy espiritual, lo quiere todo, ¿no? Quiere hacer el amor con mucho erotismo, pero quiere que eso sea muy espiritual también, ¿no? Eso es muy especial, este hombre. Pero de repente ve una cosa que a mí
me parece que está muy bien. Dice, y empieza a hablar de una cosa que él llama la oxidación del erotismo. Y ve en el erotismo un proceso de entropía, ¿no? de desorden. De desorden. En donde ya el erotismo va a desvanecerse y entonces ve, eso no le gusta nada, ve el territorio porque él piensa en pedirle matrimonio a ella, está todo el rato... No la cuentes toda, que bueno, luego no la van a querer leer. Pero él ve el territorio que hay después del erotismo, que es el territorio de la convivencia. Ve un territorio importantísimo, esto es el núcleo de la novela, que es el territorio de la convivencia, de la complicidad entre dos seres humanos, de la lealtad, del ser dos contra el mundo. Pero ve que en ese territorio, que es absolutamente importante para un ser humano, se desvanece el erotismo que él está viviendo en ese instante, ¿no? Y entonces a eso le ha llamado la oxidación del erotismo. Entonces no entiende que para poder vivir esa cosa tan maravillosa, que es la lealtad, la complicidad, la estabilidad emocional con otra persona, tenga que renunciar al punto álgido del erotismo. Esa especie de brote psicótico que a veces se decía, ¿no? Que era el enamorarse. Porque a veces uno se enamora más del amor que de la propia persona con la que se encuentra. Es lo que yo creo que le pasa a mi personaje. Sí. Me lo han dicho algunos lectores. Dice, está más enamorado del amor. Lo sabía él. Yo no lo sabía muy bien. Pero me han dicho, es que ese hombre está más enamorado del amor que de una mujer, ¿no? Bueno, pero fíjate, Guadalupe también reflexiona en la novela, la narradora y una de las protagonistas, también reflexiona sobre algo que tú, Manuel, has mencionado, que es esa parte biológica o fisiológica del amor y de qué manera eso luego lo arropamos, lo construimos con ropajes distintos culturalmente, ¿no? Y de qué forma una mujer en concreto se enfrenta al rol de la maternidad o al no querer ni el amor ni el rol de la maternidad. Y no voy a decir cómo acaba, porque tampoco vamos a desvelar, pero es muy interesante. Bueno, creo que lo que estás diciendo hay un personaje que está en contra de la maternidad, que milita en contra de la maternidad entre sus amigas, que dicen, bueno, la forma en que se da la maternidad en esta sociedad es totalmente injusta para nosotras. Entonces, neguémonos a eso, no seamos cómplices de esa masacre y hasta que no mejoren las condiciones, que nadie tenga hijos. Y esta mujer, poco a poco, que no le gustan mucho los niños, les huye, etcétera, tiene un encuentro con un niño, con el hijo de su vecina, que es un niño muy complicado porque golpea las paredes, no se sabe bien si golpea su cabeza, grita insultos a su madre, etc. Y entonces ella, que al principio está horrorizada y siente una pena enorme por esa mujer que tiene que aguantarlo, va descubriéndolo poco a poco. De la misma manera en que Alina, el personaje que les contaba antes, descubre a su hijita, ¿no? Ella descubre al hijo de la vecina y detrás de esta primera fase de su personalidad, que es la de un niño violento y complicadísimo, va descubriendo quién es. Esa otra parte sensible, la historia del niño, las fantasías del niño, la parte más lúdica, juguetona, alegre, los miedos que de repente tiene. Y no significa que de repente le gusten los niños. No siguen sin gustarle y sin interesarle, pero ese niño le interesa. Es ese en particular. Y empieza a quererlo, ¿no? Y empieza incluso a maternarlo, por decirlo de una manera, a cuidarlo, ¿no? a protegerlo. Y entonces es esta idea del encuentro, justo, el amor a primera vista no solo se da entre un hombre y una mujer que tienen ganas de ir a follar, ¿no? Se da también entre gente que de repente no sabemos por qué, pero queremos a esa anciana o queremos a ese señor que está ahí o esa señora
y es este reconocimiento del que hablábamos, a lo mejor tiene que ver con el Sapiens o a lo mejor tiene que ver con la reencarnación. Fue nuestro hijo, nuestro gato en otra vida o algo así, ¿no? A mí no me atribuyes la reencarnación, ¿eh? Yo prefiero más el Sapiens, que conste. No, bueno, pero por decirlo, Sí, ¿no? De sí, alguna sí. manera. Y hay como esta idea de reconocimiento que es muy hermosa y que yo estoy segura de que todo el mundo aquí la ha tenido, ¿no? Y si no, la tendrán, espero por ustedes, porque realmente uno se queda muy intrigado. ¿Quién es? ¿Por qué puedo querer tanto a alguien que no conozco? Es ¿no? una idea muy platónica, ¿no? Lo de Sí, el conocer totalmente. es reconocer, ¿no? Por Sí. eso... Esta idea de que los seres humanos en realidad éramos seres con 4 brazos y 4 piernas y que fuimos partidos a la mitad y que nos encontramos con nuestra media naranja. Está en la Cábala también, o sea, esta idea de unión, de completud, ¿no? De saciedad y de plenitud que sentimos cuando estamos con esa persona. Pero bueno, no sé si es el caso entre Laura y Nicolás, pero lo que sí es que se da un encuentro verdadero que los surrealistas, André Breton y compañía, llamaban, a eso le llamaban el encuentro. No le llamaban encuentro a verse con alguien en un café o a conocer a alguien en una fiesta. Era esta especie de reconocimiento que está también en toda la literatura romántica de los alemanes, Nerval, compañía, hasta franceses también, hasta la fecha, ¿no? Y Emmanuel también está, ¿verdad? Porque está, bueno, además Emmanuel en tu obra está, en esta novela, que es algo que haces también en otras novelas, está ese entorno, ese país, esa naturaleza tan presente, ese personaje enamorado del amor también, ¿no? Que cuando encuentra a esta mujer, en realidad ya construye fábula y coge al Quijote como su guía de fabulación. Y acaba haciendo, bueno, todo el Quijote también va permeando, ¿no? La misma historia. Y yo sé que el auditorio me va a perdonar la pregunta personal, pero fija, es la primera vez que alguien utiliza mi nombre, como el de tantas mujeres que se llama Montserrat, claro, para hacer un personaje romántico femenino. No sé por qué, pero está claro que no es un nombre muy sexy, porque no... A mí me gusta mucho. ¿Por qué lo has elegido? ¿Es por qué lo has elegido? Bueno, luego lo convierte en Altisidora, porque como esto sí. está entre lo literario y lo real, ¿no? Yo los nombres de los personajes los pienso siempre muchísimo, ¿no? No sé de qué manera acabo encontrando los nombres, cuál es el camino que me lleva a los nombres, pero de repente un buen día veo el nombre, ¿no? Y el de Montserrat lo vi enseguida. Hombre, sin duda... yo conocía a una Montserrat, claro, esto es evidente, ¿no? Pero tampoco la conocí mucho. Lo suficiente. No, o sea, quiero decir que puede ser haber hablado 10 minutos con una persona que se llamaba, porque eso Guadalupe nos pasa a los escritores, o sea, de repente, no sé, ves algo que en 3 segundos te ha dicho algo, no sabes exactamente por qué, es como una especie de rayo misterioso que te manda la realidad o la vida, te manda un mensaje y de repente ese nombre de Montserrat que lo tiene alguien, ves en ella y no, o sea, y tienes con ella una conversación o con un Salvador, que es el personaje, Sí. te pasa lo mismo. De manera misteriosa, ese nombre va unido a algo que has visto en esa persona y ya va directamente a la novela, ¿no? De una manera casi, yo digo que misteriosa. El Salvador sí llega, del amor hace una operación muy romántica que es, empieza a ver belleza por todas partes. O sea, de hecho yo estoy muy obsesionado, y eso sí que se lo lego al protagonista, es la belleza, ¿no? Yo estoy muy obsesionado con la idea de la belleza. Yo creo que no se puede vivir sin belleza, ¿no? Y el narrador empieza a ver belleza en todas las cosas, en las cosas humildes, que es una novela muy humilde también. Entonces empieza a ver belleza pues, en el bosque que tiene al lado, en el río que tiene al lado, en la comida que ha comprado, en los canelones que le ha traído Altisidora, Montserrat, es que luego le cambia el nombre. Son las dos la misma, sí. En la salsa boloñesa que le ha preparado, de repente los objetos cotidianos de la cabaña
le parecen todos misteriosos y enigmáticos y ve en ellos belleza. Por ejemplo, hay 2 páginas dedicadas a la sartén antiadherente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un momento en que tiene la sartén antiadherente en la mano y tiene que decidir si la lava a mano o si la mete en el lavavajillas. Claro, si la lava a mano, adiós a la capa antiadherente. Perdón, si la mete en las lavavajillas, adiós a la capa antiadherente. Si la lava a mano, tiene que hacer el ejercicio más engorroso de tener que lavar la sartén. O de repente se queda mirando la lavadora que tiene ahí en la cabaña, que tiene 40 programas, esa lavadora, y de repente él se da cuenta de que solo utiliza uno, lo cual le produce una perplejidad bastante importante, ¿no? O sea, tener un aparato que tiene 40 programas y estar utilizando solo uno. Hay una especie de erotismo extendido, ¿no? Por ejemplo, va a una frutería a comprar fruta y se queda alucinado de que haya tantas frutas, ¿no? Intenta volver o sea, que haya, yo qué sé, naranjas, limones, mandarinas, plátanos, piñas, sandía. Hay como una celebración de la vida, ¿no? Sí. Pero muy humilde, ¿no? Y eso pasa en la novela. Y tiene que ver con un sentido de la belleza, ¿no? La belleza que se puede encontrar también, estoy pensando en la novela de Guadalupe, la belleza que se puede encontrar también en una situación enormemente difícil, ¿no? A la que uno es vulnerable pero se sobrepone. Lo digo porque la relación que tú ya has explicado de esta madre con esa hija que no es como espera ni como le cuentan que va a ser, ¿no? Es enormemente bella al mismo tiempo, ¿no? Sí, a mí también la idea de la belleza me ha interesado desde hace mucho. Tengo un libro de cuentos que se llama Pétalos y otras historias incómodas, donde hablo de la belleza insólita, de la belleza del monstruo, ¿no? Y es como, a ver, es muy extraño porque los seres humanos, cuando vemos una planta, no pensamos, esta planta debería de ser más alta, debería de tener más hojas, debería de ser más frondosa, está mal, sino que aceptamos la planta tal y como es y nos conmueve la planta, esa planta que tenemos frente a nosotros, y no se nos ocurriría pensar que debería de ser de otra manera, ¿no? Mientras que cuando vemos a los seres humanos y en particular a nosotros mismos en el espejo, decimos, no, esta nariz no. O estos pómulos, o esta boca, y si mi frente fuera más así o más asá. Y yo creo que deberíamos de recuperar esa misma frescura que tenemos para ver a las plantas, a las obras de arte. También cuando vamos a una exposición, estamos dispuestos a dejarnos sorprender por cada obra, ¿no? No estamos pensando que deberían de haber puesto más rojo aquí o más azul allá o una forma distinta. Es tal y como es la obra que la aceptamos. Entonces, yo creo que si hiciéramos eso con los seres humanos, seríamos mucho menos infelices y los aceptaríamos más a los demás y nos aceptaríamos más a nosotros. Y me encanta la idea justo de la belleza insólita, de la belleza de lo anómalo, entre comillas, de lo que subvierte o contradice los cánones de belleza, como esta niña o como otras personas que suelen decir que tienen no sé, anomalías, etcétera, porque revolucionan nuestra idea de belleza totalmente, ¿no? Vienen a revolucionar, a dinamitar las convenciones. Al final lo que importa es lo que dice Manuel, lo muy humilde, ¿no? La belleza que se da en cualquier parte, ¿no? En cualquier sitio hay belleza, ¿no? Hay que saber verla, ¿no? En eso la literatura yo creo que es útil. Porque yo creo que la literatura es útil para muchas cosas y una de ellas es para saber encontrar belleza en sitios donde normalmente uno piensa que no va a verla, ¿no? Orienta la mirada y es como si desautomatizara la realidad y volviéramos a mirar como si mirásemos por primera vez, ¿no? Eso es una de las facultades que tiene la literatura, ¿no? Yo qué sé, esta botella de agua de repente es como volverla a mirar de nuevo, eso hace la literatura, volverla a mirar de nuevo, desautomatizar la mirada y entonces la vemos de otra manera, mucho más expresiva,
mucho más interesante y ya vemos allí belleza, ¿no? A mí me ha gustado mucho que, bueno, me ha parecido muy interesante cómo utilizas el Quijote, que ha salido varias veces ya en la novela. Ese es el libro para ti, ya sé que el personaje se lo lleva con la Biblia, pero estaba claro que la Biblia no la iba a leer. ¿Es el libro para ti que más, con el que realmente tú más encuentras esas miradas fabuladoras que embellecen? Yo Porque soy un fan vas de embelleciendo, ¿no? Yo soy un fan de Cervantes. A mí es el español que mejor me cae. O sea, que hay muchos españoles que me caen mal, ¿no? Como a todos, ¿no? Bueno, a mí me cae bien Cervantes. Siempre me ha caído bien. Me parece que hay un enigma en Cervantes que a mí me vuelve loco, que es un tipo al que le va todo mal, está 5 años en la cárcel, tú lo sabes, que eres historiadora de la literatura, eres filóloga, que todo lo que emprende les sale mal, que tiene una familia espantosa, que es acusado de robar, que Está manco. que es manco, que además es un preterido constante en el mundo de la nobleza, es siempre un segundón, ¿no? Sí, que tenía muchas razones para levantar una queja iracunda contra la vida, ¿no? Sobre todo cuando ya se acercaba a su final, como quejas iracundas contra la vida hizo su coetáneo Quevedo, ¿no? Sí. Que también es admirable, ¿no? Pero en vez de hacer esto, lo que hace es escribe un libro de una indulgencia misteriosa y enorme hacia la vida, ¿no? De una enorme indulgencia y de una enorme bondad. Y nos lega la bondad como forma de entender la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en el Quijote, ¿no? Y a mí eso me parece, que alguien haga eso, habiendo vivido lo que él vivió, me parece de una inteligencia casi sobrenatural, ¿no? Hacer eso. Es una de las cosas que más me fascina de Cervantes. Digo de Cervantes, porque a veces se habla demasiado de Don Quijote y se habla poco de Cervantes, que es el que se le ocurrió eso, ¿eh? Eso se le ocurrió a Cervantes, no a Don Quijote, ¿no? Sí, sí. Que a veces, no, ahí, a mí el libro que más me gusta sobre Don Quijote es el que escribió Nabokov, ¿no? Sí. Porque además hay una cosa en Nabokov, en ese libro, que observa detenidamente todas las imperfecciones que hay en el Quijote. Es un libro lleno de imperfecciones. A mí eso me parece maravilloso. Es decir, que la gran novela de la humanidad esté llena de imperfecciones, y eso le fascina también a Salvador, porque él está leyendo el Quijote y ve las imperfecciones. Y dice, anda, esto está mal escrito, esto está mal hecho, y aún así, claro, y habla del éxito en la vida, y este es el libro del éxito. Bueno, hay muchas observaciones que hace eso, pero la fundamental es que de repente él, a imagen de Don Quijote, decide que va a cambiarle el nombre a Montserrat, ¿no? Como hace Don Quijote. Para una vez que la habías puesto. Claro, pero él dice, bueno, Don Quijote le cambia el nombre, pues yo también. Pero él hace una cosa, él tiene ya una masculinidad crítica, ¿no? Es decir, él no quiere, de hecho, cuando la primera relación, en el primer encuentro erótico que tienen, él no toma la iniciativa, él renuncia a eso, ¿no? Él le pide permiso a Montserrat y dice, mira, quiero cambiarte el nombre. Lo que he dicho. Quiero cambiarte el nombre. Claro, y a ella le parece pues, un juego, una cosa divertida, ¿no? Un poco decir, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero para él es una operación muy, muy intensa, muy, muy fuerte, porque a partir de ese momento... ¿Se me oye mejor así? A partir de ese momento, que la va a llamar Altisidora, utilizando un personaje, como tú bien sabes, un tanto siniestro. Sí, sí. Un tanto siniestro. Un personaje complejo, ¿no? Es una niña de 14 años que confunde a Don Quijote haciéndole creer que está enamorada de él, ¿no? Le pide, entonces, del momento que le dice que le puede llamar Altisidora, él ya la ve en dos planos. Y muchas veces, a veces es Montserrat Altisidora, pero unas veces es Montserrat y otras Altisidora. Cuando ella está haciendo cosas de la vida ordinaria, es Montserrat.
Cuando está dedicada a la religión del amor, a ese sitio ideal y utópico, entonces es Altisidora. Y cuando no sabe muy bien dónde está, porque hay momentos en que el narrador no sabe dónde está, la llama Montserrat Altisidora. Utiliza las dos palabras porque no sabe exactamente en qué sitio está, si está en la utopía o está en la realidad. Cuando está en el medio la llama Montserrat Altisidora y cuando está en la utopía es una creación utópica, es un amor utópico. A ver, el drama de Salvador es que es un idealista y el idealismo acaba siempre en la decepción. Pero una vida sin ideales también acaba en la decepción, ¿no? Esa es la disyuntiva en que se mueve todo el rato el personaje, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Casi como para terminar, porque nos quedan 5 minutos solo para terminar la charla. Estaba pensando que los dos que habéis, como decía al inicio, realmente son novelas. Hay muchas más cosas, ¿no? En ambos hay reflexiones, por supuesto, que no son solo sobre el amor, pero donde el amor es el peso completo de la novela, y pese a la que está cayendo y pese a que es el amor, ambas novelas son profundamente esperanzadoras. Es decir, los dos amores que vosotros retratáis al final son amores que dan paso a la esperanza. Salváis a estos personajes. Esto es un... No sé si... Yo creo que hace unos años quizá no hubiera sido así. No sé si esto es una forma también de ir contra los tiempos, de alguna manera. Sí, a mí me parece que es imprescindible mantener como... No ver solo el lado brillante o el lado soleado de la vida sin dejar de lado lo difícil, lo complicado, lo tremendo, lo injusto, lo desigual que es el mundo, pero enfocarnos en lo que está bien, en lo que funciona, en lo que puede salvarnos, ¿no? En todas esas cosas de las que podemos agarrarnos y que nos pueden, que son cotidianas, que tienen que ver con el instante, que tienen que ver con la vida diaria, con las relaciones comunes y corrientes, no con el ideal forzosamente, pero solamente se puede llegar al ideal a través me parece algo muy importante, el agradecimiento. Yo creo que agradecer todo lo que tenemos, reconocerlo, poder verlo, quedarnos unos segundos ahí, que es algo que no nos enseña, la sociedad no nos alienta a eso, ¿no? La sociedad siempre nos está alentando al deseo de lo que no tenemos, al deseo de lo que no hemos producido, cumplido, etcétera. Pero solamente reconocer lo que ya existe, lo que ya tenemos, quedarnos un momento ahí todos los días, diría yo, permite que podamos funcionar de otra manera, como mucho más ligera, en paz, generosa con los otros, con nosotros mismos, y pensar en cómo crear cosas buenas, ¿no? ¿Y para ti, Sí, Manuel? yo creo en el misterio de la vida. Yo creo que la vida es misteriosa, no sabemos qué es, ¿no? De hecho, el virus ha abierto una grieta en el edificio racionalista que habíamos construido desde el siglo XVIII, científico, tecnológico y sanitario. Se ha abierto una grieta en donde de repente aparece otra vez esa cosa que es el misterio de la vida. Nadie sabe qué es la vida, ¿no? Pero sí sabemos que es maravillosa, ¿no? El misterio de la vida, de repente te toca más desde si estás enamorado, por ejemplo, ¿no? Que es lo que le pasa a los personajes de mi novela, ¿no? Es un misterio de carácter biológico, atávico y primitivo, ¿no? Que llevamos dentro, todos lo llevamos dentro. A mí, en realidad, lo que me obsesiona es el misterio de la vida. A mí la literatura no me importa tanto. Es decir, a mí lo que me importa es el misterio de la vida. La literatura para mí es una herramienta para intentar bajar, descender a ese sitio tan biológico y tan antiguo y tan primitivo en donde está la vida con esa fuerza y con ese misterio brutal que tiene y que nos llega y que nos toca, ¿no? Entonces yo con la literatura intento acercarme a ese lugar, ¿no? Que yo lo veo constantemente y al final también me he hecho un profesional del misterio de la vida, ¿no? Pero es que creo fervientemente en el misterio de la vida y todos los seres humanos lo llevan dentro del corazón, ¿no?
O sea, que enlazamos el misterio de la vida con el amor. Es que yo creo que en el amor, la persona que se enamora, el misterio de la vida lo zarandea, ¿no? Le ataca, se le presenta de una manera intensísima y de una manera cegadora, ¿no? De ahí que hay ese vínculo entre vida y amor, ¿no? Si la persona que se enamora, de repente la vida le protege, la vida le está mandando mensajes absolutamente maravillosos y extraordinarios y se está dando cuenta de la profundidad de la vida a través del amor, ¿no? Entonces forman una pareja, amor y vida, ¿no? Bueno, pues con esto lo tenemos que dejar aquí ya porque tenemos que acabar en media y creo que con esas esperanzados, ¿no? Después de oíros y bueno, yo que ya he podido leer las novelas, quizá me ha gustado mucho en ambas ese carácter finalmente del amor esperanzado, porque quizá también la respuesta a estos tiempos más oscuros que hemos pasado, que bueno, quizá pasemos todavía, pues la da tu propio título, Manuel, los besos, ¿no? Los besos todo lo curan. Así que pues nada, besen a quienes quieran, ¿eh? A partir de ahora ya verán qué bien vamos a estar curándonos con los besos. Besos con lengua, ¿eh? Yo no he dicho eso, lo ha dicho él. Pero besándose está mucho mejor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros.